Antes de ella, recuerdan que habíamos hablado al finalizar nuestra predicación anterior de unos versículos que el Señor nos estaba diciendo: yo cuido de ti. Hablamos la semana pasada de que Dios cuida de nosotros. ¿Cuántos creen esta semana esto? Dios cuida de nosotros. Si no lo creíamos, hoy lo creemos. Desde la semana pasada, pastor, lo creo. Dios cuida de mí. Pero hablábamos también de cuidado con lo que escuchas. Porque cuando escuchamos al que no tiene ni siquiera claro que Dios está en su vida, sino que anda de iglesia o que anda diciéndole, pues yo no sé, jugándole al cristianismo, amado, muchas veces hasta eso mismo le dicen, no, eso no, tranquilo, actúa de esta otra manera, y no lo invita a ayunar, y no lo invita a leer la palabra, y no lo invita a gozarse en la oración. Tengamos cuidado con eso, alabamos de tener cuidado. Entonces, ¿qué nos decía el Señor a través de ello? Rápidamente, amados, ¿se acuerdan de los versículos? Gloria al Señor. Vamos a ver si ese 121. Salmo 91, gloria a Dios. Salmo 91. El 121. Ahora aquí lo tengo. ¿Qué versículo del 121, hermana? Vaya conmigo, por favor, al Salmo 121, 5. Por favor. ¿Qué dice el Salmo 121, 5? Nos habla que el Señor es nuestro guardador. ¿Lo puede leer, hermana? No, el 121, versículo 5. Amén, gloria al Señor. Amado, Jehová es tu guardador. ¿Qué vamos a decir en el tiempo de angustia, de necesidad? ¿Qué vamos a decir? Jehová es mi guardador. ¿Qué más dice mi hermana? Jehová es mi sombra a mi mano derecha. O sea, el Señor va delante de mí. Yo soy, el Señor me protege. Voy protegido, ¿por qué? Por su palabra. Entonces no nos olvidemos, Dios cuida de nosotros. Dios es nuestro guardador. ¿Qué dice el Salmo 91? Orando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice el 91, 4? Con sus plumas, ¿lo puede leer, por favor? Dice Salmo 91, 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ay, amados, nos habla de protección. ¿Quién está en este momento? ¿Y ahora qué irá a pasar? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Como hacía ese cómico. El Señor es nuestro protector. Él es nuestro protector. Bajo sus alas estaré, ¿qué? Seguro. Seguro. Entonces recordemos, para finalizar, que es importante que nosotros, cada vez que tengamos esas circunstancias adversas, entendamos que Dios cuida de nosotros, que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro protector. ¿Qué dice el Salmo 34, 15? ¿Recuerdan? Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Hoy compartí ese versículo con un hermano en la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Los ojos de Jehová están atentos ¿a quién? A sus hijos, al clamor. Qué lindo saber que Dios cuida de nosotros y que ahí está. En el momento que tengas una angustia, Dios sabe. Él sabe qué pasa en nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios que Él está atento al clamor. Porque muchas veces nosotros no clamamos al Señor en una necesidad, sino que nos vamos a ver quién podrá ayudarnos. Yo voy a ir donde tal persona. No, yo creo que esta persona, yo voy a hacer esto, voy a pedir plata, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ahora. Y el Señor está atento ¿a qué? A que clamemos el favor de Dios. Entonces Él vigila, Él guarda, Él nos protege. Y amado, una más para terminar. Habían dos más, pero vamos a dejar una allí para terminar. ¿Qué dice Romanos 12, 12? Amén. Vosotros en la esperanza
Constantes en la oración. ¿Gozosos en qué? En la esperanza. En la esperanza que es Cristo Jesús. O sea, nos habla también de paciencia. Y alégrense, dice la palabra de Dios. Alegrémonos, amados. Ay, pastores, que usted no está pasando por estas. Gloria a Dios, mi hermano. Pero usted tampoco está pasando por las mías. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Sí ve? Tenemos que entender que cada uno pasa y va llevando este proceso. Pero Dios nos dice en la palabra, gózate, gózate. ¿Y qué puedo hacer? Gózate, gózate en la presencia del Señor. Gózate. Amados, recordemos, este era el deseo de poder cerrar la predicación que tuvimos la semana anterior, recordando que Dios cuida de nosotros y que necesitamos, amados, cada uno de nosotros, entender que mientras vivamos en la verdad de Dios, nada, absolutamente nada nos moverá ni nos sacará de su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Vaya conmigo, amados, en lo que el Señor tiene preparado para esta mañana, al libro de Marcos. Marcos capítulo 11, qué interesante, no lo va a olvidar. Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el 11. ¿Quién se identifica en lo que estoy diciendo? Marcos 11, capítulo 1, y vamos hasta el 11. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea. ¿Sí dice así? Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que allí estaban allí, les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Padre, te doy gracias. Bendigo tu santa palabra y pido, Señor, tu dirección. Espíritu Santo de Dios, gobiérname. Gobierna, Señor, mi hablar, mi sentir, mis pensamientos. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Amén. Amados, estamos muy próximos a vivir la coronación, un evento que nosotros poco estamos acostumbrados a ver. ¿O quién ha visto coronaciones? Por televisión quizá. Pero estamos muy próximos a vivir la coronación del rey Carlos III en este país. ¿Es así o no? ¿Cuántos lo sabían? Bueno, otra vacaciones, amado. ¿Cuándo será eso? El día 6 de mayo. Ya están todos atentos. Amados, analicemos qué espera la gente. Por un momento analicemos qué se esperará en ese momento, en ese día. Y podemos empezar a concluir o a sacar ideas
Ese día se esperará pomposidad, ¿es así? Se esperará que haya un derroche de desfiles de mucho lujo. Se esperarán carruajes. Se esperarán, uy pastor, todo eso lo espera usted. Gloria a Dios. Cuénteme, amado, ¿qué espera usted? ¿Sabe por qué? Porque si usted no espera eso, estamos bien. Pero lo normal que el ser humano, o la condición o el parámetro del ser humano, es que esperamos todo esto, porque es lo primero que queremos ver, lo que llena muchas veces nuestra vista, lo que empieza, no, mire, la realeza, a traer muchas veces, asociar, aquí hay lujo, mire esto, mire la monarquía. Muchas cosas de esas se esperan, ¿es así o no? Televisado. Pero ¿qué pasaría, amados, si el rey Carlos, rey humano, llega en bicicleta? ¿Qué pasaría si él llega en taxi? ¿Qué pasaría si él llega caminando? ¿No se harían esperar, amados, las críticas? ¿Es así o no? ¿No se haría esperar, cómo? El debilitamiento de la monarquía. Yo me imagino los periódicos, los titulares diciendo, uy, hay problemas en la monarquía. ¿Qué está sucediendo? Siendo esta monarquía un ejemplo para muchas naciones donde hay reinados. Entonces, estamos hablando de un evento que llama la atención del ser humano en la condición donde muchos irán y muchos asistirán. Y muchos irán a aplaudir porque ven a otros aplaudir. Muchos irán a participar porque no quieren perderse el evento. Muchos, cuidado con esto, no, gloria a Dios que eso no cae domingo. Pero no, yo ni voy a la iglesia porque tengo que ir a tal parte. Cuidado. Pero muchos irán porque es que yo quiero ser parte de la historia. Cuando los nuestros vean, mire, ahí aparece, yo estuve en ese evento, o su tatarabuelo estuvo en ese evento. Estoy hablando de una condición donde no es nada ajena a la condición que se vivió en este pasaje hermoso que estamos hablando. La entrada de triunfal en Jerusalén. Muchos de los que asistan a esos eventos, amados, no se darán cuenta ni siquiera cuál es el propósito que tiene este personaje. ¿En qué? En ser un gobernador, o que Dios le haya dado la oportunidad de ser un rey en la condición humana. ¿Cuántos saben las propuestas que tiene el rey para su periodo de gobierno? Ahora trasladémonos, porque he querido hacer este paralelo, vamos a trasladarnos a la entrada triunfal. ¿Cómo es posible, amados, que en la entrada triunfal a Jerusalén, aquellos que levantaban sus manos y decían, ¿qué? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, solo 5 días después estaban diciéndole, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Cómo es posible eso? Pues los parámetros de hoy en día son los mismos parámetros que habían en ese entonces. Razón tiene mi hermana cuando nos hablaba en la palabra y decía, lo que sucede en el Antiguo Testamento son prácticamente las enseñanzas para que nosotros vivamos en esta vida algo diferente, para que no cometamos los errores, para que valoremos, para que le demos a Dios la gloria y la honra. Pero ocurre exactamente igual. Mire, trasladémonos por un momento. Muchas veces señalamos, muchas veces decimos, ese Judas, vea, ¿sabes cómo fue? No, y vea, y Pedro, y vea. Pero amado, es exactamente lo que sucede hoy en día. Es exactamente las condiciones que se muestran hoy en día. En ese momento, amados, la gente, vamos a ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? El profeta. ¿Quién es Jesús? No, aquel que levantó a Lázaro, porque hay que acordarnos que unos meses anteriores a la entrada en Jerusalén, el Señor había hecho la resurrección de Lázaro, meses antes. Entonces había corrido, ¿qué? La noticia. Había corrido el rumor, y mira, este año va a estar Jesús, y Jesús va a ir a Jerusalén, y eso era lo que había. Y entonces, a través del rumor y a través de todas las circunstancias que se estaban presentando, la expectativa, como el evento que se va a hacer, sin saber verdaderamente quién era el que estaba entrando, quién era el que estaba llegando a Jerusalén. Algo que me llama mucho la atención, amados,
es que el Señor preparó este evento. Una de las cosas que nosotros vemos siempre en la palabra, y Marcos lo dice en el Evangelio de Marcos, es que, y nos muestra, es que el Señor siempre que sanaba a alguien le decía, ve y públicalo a todo el mundo, que ellos te conozcan. ¿Decía eso el Señor? Decía, tu fe te ha sanado, pero por favor, no le digas a nadie, no le digas esto. Ve, cambia, pero no le digas. ¿Por qué? Cuando tenía intimidad con sus discípulos para hablar la palabra, para darles instrucciones, para compartir con ellos, ¿lo hacía público? Tampoco. Siempre lo hacía. Pero encuentro en este pasaje hermoso que el Señor ya había preparado. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que estaba atado un asnillo. Ve y desátalo. Ve a ese lugar. Ve. ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El Señor va entrando a Jerusalén. Ya había entrado a Jerusalén y no había ninguna pompa, ninguna situación. ¿Por qué ese momento? Porque era necesario que se cumplieran las Escrituras. Era necesario que se cumplieran las Escrituras. Por eso el Señor está entrando. Por eso había en ese momento esa planeación de ese evento. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Cuando el Señor llega a Jerusalén, mire lo que había en el corazón del hombre. ¿Ustedes creen que el Señor o que estas personas estaban diciendo, gloria a Dios porque el Señor ha llegado para que yo sea transformado, Él ha llegado para libertarme? No. En el corazón de ellos estaba, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha enviado a aquel que nos va a libertar ¿de qué? De la opresión del pueblo romano. Porque hay que entender que en ese momento se estaba celebrando la Pascua. Recordemos un poquitico de teología. La Pascua fue una de las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel para que los celebrara recordando que ellos habían sido libertados del pueblo egipcio. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que un judío, una persona judía, el israelí, yo me acuerdo que la Pascua, el día que yo como los panes sin levadura, ese día me acuerdo cuando el Señor nos libertó de Egipto. Pero un momento, ¿estaban bajo un yugo esclavizador o no? Todavía estaban en un yugo esclavizador, que era el yugo romano. Entonces la esperanza de ellos era, este que es el rey, que dice ser el rey, nos va a sacar de esa opresión, nos va a libertar. Habían situaciones personales que el pueblo quería. ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Cuántos dicen hoy en día, gloria a Dios porque el Señor me está transformando, ha transformado mi vida? Él no quiere que yo sea así un desobediente, Él no quiere que yo sea una persona que me pierda. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿cuántos lo creen? Porque es exactamente igual. Al Señor inmediatamente viene un trabajo, lo llaman hoy domingo a trabajar, sale y se va usted, no, porque es que tengo que trabajar, porque es que tengo que hacer esto. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, querida iglesia? ¿Eso es darle la espalda al Señor o no? ¿Eso es desconfiar del Señor o no? Pero es que hay que trabajar, pero es que mire, ¿sabe, querido hermano? La palabra del Señor siempre me enseña que Dios no tuvo escrituras. ¿Dónde está usted o dónde encuentra que el Señor tuvo la escritura de un ganado, la escritura de un rebaño? ¿Dónde está que el Señor tenía una casa, una propiedad? Amado, vivió en una casa que le dieron posada, ¿se acuerdan? ¿La casa de quién? De la suegra de Pedro, ¿es así o no? Por citar una. Amado, ¿entró a Jerusalén en qué? ¿En su propio burro? Entró a Jerusalén en un burrito prestado. ¿Es así o no? Cuando el Señor murió, ¿dónde fue sepultado? ¿En su propio lugar de sepultura? En un lugar alquilado, prestado. Qué tremendo, amado, siendo Él el Dios, siendo Él Dios, siendo Él el dueño de todo. Y le enseña a usted y me enseña a mí que no son las cosas del mundo las que nos deben medir, que no son los parámetros nuestros los que nos deben marcar ese es el rey.
¿Saben? Muchas veces venimos a los pies del Señor por la necesidad, amados. Venimos porque es que yo estoy enfermo. Venimos porque es que a mí me está pasando esta situación. Venimos, pero no venimos con el verdadero propósito o entendimiento de saber que Él en la cruz del Calvario hizo ese sacrificio y allí me libertó y soy libre, soy sano, soy salvo por el poder del Señor. Exactamente igual. La entrada en Jerusalén, todos le aclamaban, Hosana. Hoy ya verá en la salida muchas iglesias compartiendo unos ramitos, la ramita. ¿Y por qué no el sacrificio del Señor? ¿Por qué no el compartirle a otro lo que Dios hizo en esa cruz? ¿Por qué no llevarle el mensaje de salvación a otro? No. Y muchas personas estamos muy ocupados en muchas actividades. Eso pasaba cuando estábamos en nuestras infancia. Y era, camina, hay que ir a tal cosa, hay que ir a la procesión. ¿Cuántos fueron a procesiones? Hay que ir a la procesión, hay que llevar esto, hay que mire que ahí viene el monumento de yo no sé qué, los 12 pasos. Ay, amado, ¿dónde está el Señor? Los huevitos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Entonces, esto me va empezando a entrar en este tema, cómo el Señor nos permite entender que aquellos que decían solamente 5 días antes, alábenlo, alabado sea, hosana, hoy lo están crucificando. ¿Cuántos en la iglesia hoy le dan la espalda al Señor la próxima semana cuando lo llamen a trabajar? Revisemos esa parte, mi amado. ¿Cuánto le damos la espalda al Señor cuando el Señor nos dice, perdonad, perdona al otro, yo los he amado? ¿Cuántos? No, yo, por lo que me dijo, no, yo prefiero. ¿Cuánto le dan la espalda no viniendo las aguas del bautismo al Señor? ¿Será algo diferente a lo que vivía ese tiempo, en ese tiempo a lo que se vivió? No, amados, es un patrón que se repite, pero es un entendimiento conforme a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Amados, yo encuentro que cuando el Señor me muestra en la palabra que Él va a Jerusalén, entra en Jerusalén, ¡qué ovación! Pero la ovación no duró sino 5 días. Ahora, en esa ovación, el reino del Señor no se pudo establecer, ¿o sí? ¿Quién gobierna en este mundo? No se pudo establecer. Pero en lo que leímos nosotros al inicio, cuando estábamos celebrando la Santa Cena, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Está en Marcos. ¿Recuerdan que el Señor le dice, o los discípulos le dicen a Él, Señor, ¿y dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Y qué le dice el Señor? Seguid a aquel que va con un cántaro de agua. Y donde Él llegue, entonces ahí en ese lugar preguntad, decidle a ellos dónde está el aposento que han preparado para la cena. ¿Sabe qué ocurre ahí? Algo muy fuerte, amados, y muy lindo. El Señor no pudo establecer en esta tierra el reinado. ¿Por qué no pudo el Señor? Por la incredulidad del hombre, porque el hombre estaba más esperanzado en lo que Él quiere hacer, en lo que yo quiero hacer, exactamente igual hoy en día. ¿Por qué hoy no hay tantas personas en las iglesias dando la gloria y la honra al Señor? Porque es que primero estoy yo. Si el Señor lo tenemos es del favor, ayúdame en esto, Señor, mira, ayúdame en esto. Pero no lo tenemos para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea exaltado, para entregar nuestra vida al Señor. Sino por el contrario, lo tenemos como el que nos va a ayudar a hacer esto, el que me va a ayudar a hacer esto. Entonces el reino no fue establecido y no será establecido el reino hasta la venida del Señor, dice Apocalipsis. Ya lo vamos a leer. Ahora, el Señor dio una puntada muy linda en este versículo, en este capítulo que leímos de la celebración de la Santa Cena. Porque el Señor allí le mostró a sus discípulos, primero, el evento que se hizo público tenía el propósito del cumplimiento de la profecía del Señor, por eso el Señor lo preparó de esa manera, pero también aquel que se hizo privado, porque en la Pascua que celebró el Señor Jesús con sus discípulos, solamente eran ellos. No había nadie más, solamente eran ellos. ¿Y sabe qué nos enseña el Señor a través de esa porción de la palabra? Que lo que el Señor vino a establecer es su reino en el corazón de cada uno de nosotros. Su reino en el corazón del hombre.
Por eso, amado, cuando usted y yo sacamos de nuestro corazón las cosas que nos interesan materiales y ponemos al Señor en nuestro corazón, ahí estamos estableciendo el reino de Jesús en nuestras vidas. El reino de Jesús en nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo será? Apocalipsis nos dice. Apocalipsis nos dice cuándo vendrá o cuándo se establecerá el reino del Señor en nuestras vidas. Amados, qué importante entender que nos enseña el Señor varios puntos en la entrada triunfal a Jerusalén. Vaya conmigo al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 12, 12 al 16. Juan capítulo 12, 12 al 16. Dice la palabra del Señor. ¿Me confirman cuando todos lo tengan, por favor? Dice la palabra del Señor, la entrada triunfal en Jerusalén. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Este punto nos confirma la profecía que había hecho Zacarías 500 años antes, amados. Él había hablado de que iba a llegar o iba a entrar, por eso estaba programado de esa manera, por eso el Señor lo había ordenado o programado de esa forma, para que se cumpliera la escritura: no temas, hija de Sión o Jerusalén, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Cómo es posible, amados, que el pueblo de Israel no pudo interpretar en ese momento lo que estaba sucediendo? ¿Cómo es posible que hoy en día no estemos interpretando lo que está sucediendo? Hoy en día nos saca cualquier cosa del propósito de Dios. Hoy en día, amados, para mí está más, no, es que si tengo una situación en la iglesia, o si es que algo me está pasando en mi condición de trabajo o de salud, el Señor es el primero que paga los platos rotos. Ya no más, ya no más. ¿Cómo es posible eso? Ay, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel no entendía que era una profecía que se había dado 500 años atrás? Y es más, el pueblo de Israel, empezando por los discípulos, no lo supieron sino después de la resurrección del Señor. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos ha dicho el Señor en la palabra? Que estamos viviendo tiempos finales y seguimos jugando al cristianismo. Que estamos viviendo tiempos sensibles. Hay guerras o no. Hay pandemias, ¿sí o no? Pero no, ya pasó, ya eso se acabó, ahora sigamos. Pues otras vendrán, querido hermano. Eso lo dice la palabra. ¿Cómo es posible que no podemos interpretar? ¿Cómo es posible que la palabra nos dice: sabéis distinguir cuando va a llover, pero no sabéis distinguir los tiempos? No sabéis distinguir de que yo estoy próximo para llegar, que mi venida está pronto. No, eso no. Por eso sigo diciendo la expresión: sigo siendo el rey. Amado, hay enseñanzas en la palabra. Nosotros en este domingo, por lo general, el mundo cristiano celebra la entrada triunfal. Todas las iglesias, amados, que nos identificamos, no dejamos pasar esta oportunidad para hablar de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero también de recordar, amados, que la entrada triunfal nos enseña puntos fundamentales en nuestra vida. La primera que encuentro en lo que hemos leído, amado, la encontramos en el momento que ocurrió la entrada triunfal. Dice que la celebración de la Pascua tiene dos personajes fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, Moisés. La celebración de la Pascua. ¿Se acuerdan lo que estaba compartiéndoles de la salida del pueblo? Primero, Moisés. ¿Por qué? Vaya conmigo a Hechos 7:35, por favor. Hechos 7:35. Dice la palabra del Señor: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Estamos?
O sea que ya había alguien que había mandado el Señor. Dios había mandado ¿a quién? A Moisés para libertar a su pueblo. Pero mire, ¿quién es este? Hoy en día, ¿cuántas veces le decimos a las personas, por favor, amado, no juegue con las cosas del Señor, entrégate al Señor, abre tu corazón al Señor? ¿Y quién es este? ¿Y qué? Yo sigo haciendo lo que quiero. Yo. Ya vendrá el tiempo. A mi manera, el Dios de mi imaginación, no el Dios de la palabra, el Dios que está algo similar a lo que vivía anteriormente este pueblo. Claro, amado. Se repite otra vez, se repite. Entonces, Moisés, ¿cómo lo comparamos? Bueno, lo comparamos en algo fundamental. Nuestro Señor, el día de la Pascua, amados, el libertador es enviado por nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios envió a su Hijo amado para que nos libertara a nosotros del pecado? Él, en Juan 8, 34, 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesucristo para que usted y yo seamos libertados del pecado, amados. Hoy no estamos en la opresión, hoy no estamos aquí, vea, subyugados por este pueblo romano. No, pero hoy estamos subyugados por el pecado. Hoy hemos permitido que el pecado invada muchas cosas y viva con nosotros. No, yo sigo en esto, sigo lo otro, pero no al Señor. Jesús, no, así yo a mi manera, yo solamente a mi manera. Y llevo 20 años en el cristianismo, y llevo 30, y eso nos llena de orgullo, pero vamos a ver si ese orgullo nos sirve cuando lleguemos a la presencia de Dios. Lo que nos va a servir es poder decirle, llevaba solamente un mes, Señor, perdóname por haber perdido tanto tiempo. En un mes entendí, Señor, en un año entendí. Gloria a Dios, hice tu voluntad. Permití que tú transformaras mi vida, que tú gobernaras, que me hicieras libre del pecado. ¿Qué primera enseñanza? Entrando el Señor a Jerusalén. Muchos anhelan es al Señor, pero al Señor del burrito, del que, ahí va, mira, ese es el Señor. Si yo lo quiero, no, ese es mi Señor. Tan bueno, yo soy bueno, yo sé que yo creo en Dios. Ese es Dios. Querido amado, Dios no fue a la cruz del Calvario por un chocolate. Dios no fue a la cruz del Calvario para que nosotros digamos, bueno, relajémonos un día de holidays. Dios fue a la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Para que usted y yo no nos perdamos. Para que no suframos la condenación eterna, amados. La condenación eterna. Amados, yo encuentro que el Señor Jesucristo tiene ese paralelo en lo que Dios libertó. Ellos celebraban la Pascua y ese mismo día celebraban también la libertad que Dios iba a dar al pueblo a través de Jesús. Ese mismo día. El Cordero. Entonces la Pascua tenía dos puntos importantes. Moisés y los corderos. Ahora estamos hablando de la comparación en Moisés, comparado ahora con el Señor, y también ahora los corderos. El cordero tenía que ser sacrificado y su sangre era colocada en el dintel de la puerta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Señor, cuando iba a sacar el pueblo de Egipto, qué le dijo? Le dijo, riega en el dintel de las puertas para que cuando pase el ángel pueda distinguir y entonces no entrar a aquel lugar, saber que ese lugar está protegido por Dios. Amados, Éxodo 12, 21, 23 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad corderos por vuestras familias y sacrificad y la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y de los postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¡Qué potente! Amado, esto muchas veces lo escuchamos y ni nos lo imaginamos. Solamente, wow, tremendo, ¿no? Y ahí quedó todo.
Pero yo quiero decirle que eso mismo está pasando en este tiempo. Si usted no tiene a Jesús y yo no tengo a Jesús en nuestras vidas, cuando venga el heridor, ¿qué pasará, amados? Cuando vengan las circunstancias, ¿qué pasará, amados? Dice la palabra de Dios que para estos tiempos, para los tiempos finales, muchos apostatarán de la fe. ¿Cuántos levantan las manos diciendo gloria a Dios? ¿Cuántos levantamos nuestras manos y nos arrodillamos y le decimos y clamamos? Y si la palabra está diciendo que para los tiempos finales muchos apostatarán de la fe, ¿qué me está diciendo? Que muchos dejarán de creer. Que muchos que hoy estaban en la iglesia, ¡ay, ese es mi Señor, gloria a Dios!, se dejaron ver qué es lo que había dentro de ellos. Y no podemos juzgar, esto lo saco para enfatizar en lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Pero aquí nadie es que tire la piedra contra el otro, no, amados. Todos nos tenemos que revisar, cada uno de nosotros. Revisémonos. ¿Seré yo aquel que cuando viene una situación, una circunstancia en mi vida, salgo corriendo? ¿O seré aquel que busco la presencia de Dios y me humillo delante de su presencia y le digo, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. No sé a dónde me vas a llevar con esto, Dios, pero yo no me quiero mover de tu presencia. Qué triste es ver que cuando la multitud, amado, aclamaba al Señor, hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, solamente un pasaje en la Biblia nos registra cuando el Señor está en la cruz, solo 5 personas ahí. ¿Dónde estaban aquellos que levantaban sus manos? Solo 5. ¿Dónde estaban? ¿Cuántos en las iglesias, amados, diciendo aún en realidad, se quedarán en la venida del Señor? ¿Cuántos, amados, por no haber tomado las cosas serio y en serio con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos irán a la presencia del Señor? Se levantarán con Él, como dice su palabra. ¿Cuántos? Por haber entregado su vida y dejar que Dios haga conforme a la voluntad de Él. Amado, estas reflexiones en este tiempo no es para entender, tenemos las vacaciones, tenemos esto, vino Easter, no, es para entender que todos los días nos aproximamos más a la venida del Señor. Todos los días, amados, otros nos aproximamos más a partir con Él o nos vamos a la presencia de Dios. Amado, todos los días. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos y valoremos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Una segunda enseñanza que encuentro, amado. Bueno, pero antes de esta segunda enseñanza, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Este primer dintel, y esto hace la señalización del Cordero, el Cordero no quita el pecado del mundo, ese Cordero. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ese dintel? ¿Qué hacía? Señalaba, servía como expiación la sangre de los becerros en ese tiempo, pero el único que quita el pecado del mundo, ¿quién fue o quién es? Jesús. El único, el Cordero que quita el pecado del mundo, amado, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 y 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Suelta ya, querido hermano, suelta ya la manera de vivir pasada. No es que yo lucho contra eso y a mí me cuesta, pero es que yo lucho, pero el Señor sabe. Suelta en el nombre del Señor, por el poder del Señor, suelta, porque Él tiene el poder de sacarte y de libertarte a una buena y a una nueva vida en Cristo Jesús. Soltemos en el nombre del Señor. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto está en la palabra. Primera de Pedro 1, 18 y 20. Amados, esta segunda enseñanza la encontramos en las palabras que gritaban las personas al ver a Jesús. Hosana, hosana. La palabra hosana es una palabra que en griego significa, en hebreo significa sálvanos ahora.
y es tomada, vaya conmigo al Salmo, por favor, 118, 25 y 26. Ahí está fundamentada esta palabra hosana. Salmos 118, 25 y 26. Amén. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de. Querida iglesia, nosotros deberíamos declamar todos los días: hosana, hosana. Y hosana, bendito el que viene. En estas mismas palabras, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Yo quiero partir de ahí. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Ay, amado, si usted le cree, clamemos hosana. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos que vienen, dice la palabra de Dios, serán tiempos ¿qué? Difíciles, peores y que no hemos visto, que no hemos conocido. Dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos hosana, hosana, entendiendo este principio? ¿Qué decían ellos? Hosana, hosana, para que el pueblo fuera libertado ¿de qué? Del yugo romano. Para que pudieran ellos tener libertad y ser otra vez libres. Pero la libertad de la cual Dios nos habla es esa de la que podamos decirle al Señor: Señor, líbranos en este tiempo de no caer en esas circunstancias, en ese enfriamiento espiritual, Señor. Líbranos de tener una iglesia llena de personas que no te den la gloria y no te den la honra, Señor. Líbranos, Señor, de estas circunstancias que se avecinan. ¿Cuántas leyes no se están creando en este momento? ¿Se dieron cuenta lo de Brasil? ¿Sí se dieron cuenta o no? Lo del carnaval de Brasil. ¿Hasta dónde llegó? Antes daba temor. Ay, de las cosas de Dios, cuidado, Dios me libre de irme a meter. No. Ahora, ¿cómo es posible que en ese carnaval del diablo, cómo es posible que representen a Jesús, que lo coja el diablo, se lo lleve arrastrado? ¿Cómo es posible que hagan una cosa de esas? ¿A dónde hemos llegado? Pero ¿qué pasó unos días después en Brasil? ¿Qué pasó? Muchos perdieron sus vidas. Hubo derrumbes. Hubo tragedias. ¿Cómo es posible que no entendamos los tiempos en estos momentos, querida iglesia? ¿Cómo es posible que no entendamos que con Dios no se juega? ¿Cómo es posible que entendamos que ese Dios que fue la cruz del Calvario, cómo es posible que vamos a tratar o a permitir que estas personas vengan a tomar ese sacrificio de la cruz en una burla, en una mofa? ¿Qué trae para esa nación? ¿Qué vendrá para esa nación? Amados, necesitamos clamar. Hay un segundo mensaje aquí y es: clamemos al Señor: hosana, hosana. ¿Y qué es hosana? Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. ¿A qué? A permanecer firmes en la fe, a permanecer firmes en quien hemos creído, a que nuestra vida hasta el final, hasta el último día, Señor, gracias porque he corrido la buena batalla, Señor. No importa, mi Señor, gracias, tú estás primero. Cuando ponemos al Señor primero, todas las cosas toman orden. Cuando el Señor es segundo en su pensamiento, en mi pensamiento, Dios no puede ser, amado, ese que comparte su gloria con otro. Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo encuentro en la palabra, eso lo dice la palabra. En este tiempo, amados, de la entrada triunfal a Jerusalén, que la recordamos, ahí estaban aquellos que decían: alábenlo, glorifíquenlo, glorifíquenlo. Pero después, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Con nuestras actitudes, con el no cambio, con el no permitir a Dios en nuestras vidas. Amado, si usted está de un lado para otro y no sabe si es para allá o para acá, inclínese al lado que usted decida. Pero inclínese, váyase de cabeza. Ahora, si se va a ir al lado frío, ese es su problema, amado. Porque la palabra dice:
que sin Él, apartado de Él, nada podemos hacer. Pero si usted se inclina al lugar que es y se mete en la profundidad de Él, gloria al Señor, amados. Porque Él nos ha dado promesa eterna. Él nos ha libertado del pecado. Usted y yo somos libres por el poder del Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? Que esta Semana Santa, que esta semana que estamos nosotros conmemorando, no sea esa semana para tomar las cosas, el trabajito, ay sí, que me dé más trabajo, como el viernes, ay no, entonces el viernes voy y hago esto. Amado, por favor, ¿cómo es posible que no distingamos los tiempos? ¿Cómo es posible que no distingamos que el Señor, ese sacrificio en la cruz, Él prometió volver? Él prometió volver. Y cuando Él promete volver, es porque Él prometió volver para establecer su reino. Para establecer su reino. Ya establecido en aquellos que hemos abierto nuestro corazón y hemos permitido que Él establezca su reino en nuestro corazón, amados. Amén. Amados, esta segunda enseñanza, que parte, amados, de entender quién es Jesús, de entender entonces por qué aquellas personas no hablaban o no le daban la gloria al Señor, me sitúa, amados, en poder dar, o más bien entender quién es Jesús para nuestra vida. ¿Quién es el Señor para nuestra vida? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis 19, 11, 16 y por favor en su Biblia subraye esto. Cada vez que usted se quiera ir y que que se quiera ir de los caminos del Señor, subraye esto. Vaya a Apocalipsis, acuérdese. Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 16. Apocalipsis 9 del 11 al 16. 19, perdón. 19. Y vamos a leer el versículo 11. El jinete del caballo blanco. Preste atención, querido hermano. Dice la palabra de Dios. Recordemos que el libro de Apocalipsis es una revelación dada por Dios. ¿A quién? Al apóstol Juan, para que lo escribiera conforme a lo que vio. El Señor le permitió llevarlo en espíritu para contarle a él las cosas que van a suceder, las que han sucedido y las que están por venir. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo viene y viene pronto por su iglesia. Yo lo creo en el nombre del Señor. Cristo viene, amado. Por eso, con el Señor o estamos o no estamos, amados. Y si estamos, metámonos en la profundidad de su palabra. Metámonos con Él, amado, para que podamos gozar de lo que Dios verdaderamente tiene para sus hijos. Pero aquí hay algo también a notar, y es, ya no viene montado en un burrito, sí. Viene, si ustedes leemos ese pasaje, viene con autoridad. ¿Viene a qué? A juzgar. La palabra dice, si lo unimos con versículos, dice que todo ojo le verá. Y que entonces, allí clamarán y dirán: ¡ay, verdaderamente ese era Dios, ese era Jesús! Y entonces dice que toda rodilla... ¡ay, entonces todos nos salvamos! No, Señor. Toda rodilla se doblará
para reconocer la soberanía de Dios. Toda rodilla se postrará para entender y decir: perdóname, perdóname, yo no había hecho, perdóname, yo no entendí. Pero será tarde, amados, será tarde, porque Él viene con todo lo que hemos leído a juzgar. Él viene con todo lo que hemos leído por su iglesia. Él viene por todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos creído a Él. Y nos hemos en este tiempo esforzado, aún en las circunstancias, en la adversidad, dándole la gloria y que nuestra fe y nuestra confianza esté en el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén. Ay, amados, tiempos como los que se vivieron allá se viven hoy en día. Cuando usted levante sus manos a alabar a Dios, sienta el poder de Dios. Cuando usted levante sus manos, cuando usted se arrodille y se postre para reconocerle a Él como su Señor y Salvador, hágalo con entendimiento, amado. Si no, no lo haga, pero váyase para un lado o váyase para el otro. Váyase para el lado que el Señor nos muestra y tendremos salvación y vida eterna. Pero no tibios, amados, no tibios. O fríos o calientes, dice la palabra, pero no tibios. Y esa es una gran diferencia marcada en estos tiempos, amados, en estos tiempos. Termino. Jesús es la esperanza. ¿Cuántos lo creen? Él es el centro de la historia humana. Jesús es el centro. Mire, qué tan hermoso. Pensemos solo en esto. Una persona que no ha entregado su vida al Señor, piense en esto. Con Jesús se parte un periodo de historia que es el antiguo y comienza otro que es el nuevo. Él es el centro, dividió. ¿La escritura en qué se basa? Siempre la escritura, si hablamos en el Antiguo Testamento, está apuntando a un Mesías, está apuntando a un Salvador, está apuntando a un libertador. ¿Es así o no? Siempre. Y estamos hablando de miles de años atrás. Ahora, ¿qué ocurre con el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento, los evangelios, significan las buenas nuevas. Hablan de su reino, hablan de su vida, hablan de ¿qué? De la gracia y del amor de Dios. De eso habla. ¿Quién es Jesús entonces? Debería de ser tan importante en nuestras vidas, ¿cierto? Lo más importante en nuestra vida. Él es el centro de todo. Le hago una pregunta: ¿es el centro de su hogar? ¿Es el centro de su matrimonio? Jesús es el centro de la iglesia. O aquí venimos y hacemos lo que queramos, ¿no? Que la pasamos chévere. A mí no me gusta que el pastor me hable de esta manera, porque vea, si le está en la palabra, recíbalo, hermana, en el nombre del Señor, recíbalo, tómelo, que se edifique y la edifique la palabra. Pero, amado, Él es el centro, tiene que ser el centro de todas nuestras vidas. Tiene que ser el centro, el Señor. El Apocalipsis nos revela entonces que Cristo vendrá victorioso y triunfante. Ya lo hemos acabado de leer, amados. Le leo esto que es poderoso. Y el que vivo, esto lo dice el Señor en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo, dice el Señor. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades significa lugar de oscuridad donde llegan los muertos. Eso significa Hades. Dice que el Señor tiene las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Él es. Si usted y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es este el perfecto momento, amado, para entender que solo entregando nuestra vida a Jesús, que solo entregando todo nuestro ser al Señor, que esa entrada a Jerusalén me recuerde en esta Semana Santa que vamos a comenzar, me recuerde en qué lugar me ubico yo. Estoy en los que me gusta alabar y decir, sí, bendito, bendito el Señor, bendito, pero con entendimiento, o estoy en aquellos que 5 días después le digo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. O estoy con aquel que hasta el último, hasta los 5, ahí en la cruz, ahí, 5, ahí, Señor, aquí contigo. ¿Qué hay en nuestro corazón, querida iglesia? Y yo comparto esta enseñanza porque venía una reflexión. ¿Cuántas predicaciones hemos hablado? ¿Cuántas predicaciones hemos enseñado? Las puede recordar, revisar, YouTube, como quiera.
Pero ¿qué tanto ha quedado de esas predicaciones? ¿Qué tanto? La palabra me enseña que solo Dios, con una vez que escucharon la palabra del Señor, entregaron todo. Tú y yo entregamos todo, o tú y yo todavía nos resistimos. Da tantas vueltas la vida, mi hermano, da tantas circunstancias la vida, tantas cosas operan y pasan en la vida solo en este preciso momento. Realmente estamos con el Señor. Realmente alzamos nuestras manos para clamar y decirle: Señor, ayúdanos en estos tiempos. Danos, Señor, danos fortaleza en estos tiempos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer ser nosotros los que estamos allá y tomarte a ti solamente como el rey que cubre mi necesidad. Ese no es el Señor. En la cruz del Calvario, Él murió por usted y por mí. En la cruz del Calvario, Él entregó todo por amor a usted y por mí. Para que usted y yo, aún haciendo lo que seguimos haciendo, aún tengamos salvación y vida eterna. Pongámonos en pie, queridos hermanos, por favor.